Bolivia ha tenido a lo largo de su historia figuras relevantes, pero también las ha tenido muy relevantes. Piensen ustedes en Andrés de Santa Cruz, en Víctor Paz Estenssoro, en Juan Lechín. Una de ellas, de la que se habla poco, que se ha querido más bien olvidar, que ha sido eje de la polémica, que ha sido satanizado particularmente después de la Revolución de 1952, es Simón I. Patiño, el llamado Rey del Estaño. Pero ¿quién fue realmente Simón Patiño? ¿Fue este hombre el que refleja Guedes, la biografía que elogia a Patiño como un gran industrial, como un hombre que amó profundamente a Bolivia? ¿Fue este el de la novela de Augusto Céspedes, El Chueco, Metal del Diablo? Céspedes, que lo llama Omonte y que lo convierte en un verdadero demonio, enemigo de su país y un hombre ávido de riquezas. Intentaremos en este programa desentrañar al verdadero rey del estaño, al verdadero boliviano, transnacional, hombre de negocios, padre de familia, que fue Simón Patiño. De entre los muchos recursos naturales con los que nos ha bendito la tierra y Dios, sin ninguna duda, los vinculados a la minería son los que generaron nuestra personalidad como nación hasta bien avanzado el siglo XX. La plata y el estaño son los dos grandes minerales que protagonizan la secuencia histórica de la época colonial y la época republicana. Patiño tuvo mucho que ver con ello, pero veamos un poco cuáles fueron los elementos que explican ese desarrollo minero del país. El 31 de octubre de 1952, fecha magna en la historia de Bolivia, de América y del mundo entero, en el campo María Barzola, y como un desagravio por tantas masacres, se firma el decreto de nacionalización de las minas bolivianas. De esta manera se enfrentó el Estado boliviano a la llamada rosca minera. La decisión de Víctor Paz Estenssoro de nacionalizar todas las propiedades mineras de la llamada rosca, integrada por Simón Patiño, Mauricio Jóschil y Carlos Víctor Aramayo, marcaba el comienzo de una nueva etapa en la historia de Bolivia. La confrontación, sin duda, tuvo mayor significación en la figura de Simón Patiño, que en 1925 había sido reputado por el New York Times como uno de los 10 hombres más ricos del planeta. Una fortuna que en valores de hoy podría cuantificarse en alrededor de 3.500 millones de dólares. Bolivia nació como república en función de la minería. No es gratuito que en el centro del escudo patrio esté el Cerro Rico de Potosí, la montaña de plata más grande del planeta. Por eso, en 1556 se creó la Audiencia de Charcas. Los españoles supieron que era importante generar una autonomía jurídica para la administración de esa gigantesca riqueza. Durante 3 siglos, el Imperio español se alimentó de la plata de Potosí. Carlos V y Felipe II financiaron gran parte de sus campañas de contrarreforma en la Europa central, así como el sostén de su propio imperio colonial de América. La minería fue el centro de acción de la historia del país. La minería marcó que Potosí se convirtiera en una de las 5 ciudades más grandes del mundo y que en 1611 tuviese más de 150.000 habitantes, una población parecida a Londres de entonces. En 1825, después de 16 años de sangre y de esfuerzo para conseguir la independencia,
el país nacía exhausto económicamente, con más de 10.000 minas que habían sido abandonadas y con un funcionamiento precario de pocas de ellas. Tardó varias décadas en recuperarse cuando surgen los varones de la plata. Es el caso de Narciso Campero, de Gregorio Pacheco y sobre todo Aniceto Arce. Las grandes minas de plata estaban alimentando parte de la economía del país. Entre 1860 y 1880, Huanchaca se convierte en el punto de referencia más importante de la producción minera de la plata. Eso le da sentido al nacimiento del ferrocarril. El presidente Arce hace confluir sus intereses con los intereses de la patria y construye el primer ferrocarril que vincula a Bolivia con el mundo, Antofagasta-Oruro. La explotación minera, que en la primera mitad del siglo XIX había mantenido los elementos técnicos de la colonia, comienza a transformarse en un proceso de modernización. Sin duda, el ferrocarril es la punta de lanza de ese camino. Pero hay también una nueva visión de lo que deben ser las inversiones, tanto privadas nacionales como extranjeras. Comienza a entrar el capital chileno en varias minas que producen plata en la segunda mitad del siglo. El desarrollo tecnológico logra mayor eficiencia, mayor producción. El precio de la plata, que se había mantenido estable hasta 1865, comienza a descender. Primero, por el descubrimiento de riquísimos yacimientos argentíferos en California. Luego, por la adopción en Alemania del marco único de oro, con lanzamiento al mercado de sus marcos de plata como simple metal. La disminución de la demanda en los países del Oriente y el uso creciente del papel moneda, además de otros factores, generan una caída en picada del precio de la plata. Pero Bolivia tuvo siempre suerte en lo que hace a sus recursos naturales. Cuando terminaba un ciclo, comenzaba otro. Y así como terminó el ciclo de la plata, comenzó el ciclo del estaño. Los recursos naturales han sido siempre una paradoja en Bolivia. Por un lado, la bendición de contar con ellos en cantidades significativas. Por otro lado, la realidad de que los beneficios de esos recursos no han logrado que el país salga de la pobreza, encuentre el desarrollo y sobre todo consiga bienestar para sus ciudadanos. A la vez, hubiese sido imposible pensar en el crecimiento del país y en el mantenimiento del Tesoro General de la Nación sin esos ingresos, aunque fueran en cantidades muy disminuidas al Estado Nacional. La producción de estaño había sido significativa en el mundo a partir del siglo XVIII. El principal productor fue la Gran Bretaña. Luego se sumaron las Indias Orientales, hoy Indonesia, Malaya, hoy Malasia, Australia y otros pocos países. Nunca fue un núcleo de producción masiva en muchas naciones del mundo. De pronto se produce una violenta curva ascendente. ¿Qué explica que el estaño se convirtiera en un metal estratégico importante en la producción y en la industria del mundo? Dos razones fundamentales. El invento de la hojalata, que permitió la producción de miles y miles de toneladas de latas de conserva, creando una nueva dimensión en la conservación a largo plazo de los alimentos. El origen, las grandes guerras del siglo XIX. La segunda razón, el desarrollo explosivo de la industria del automóvil, que necesitaba al estaño como parte esencial de sus aleaciones. ¿Pero qué es el estaño? Un mineral noble cuyo estado más común es el bióxido de casiterita, metal pesado que se funde a 232 grados centígrados y hierve a 2270. Tiene uno de los más amplios márgenes de estado líquido. Es fusible y estable al aire y al agua. Resiste la corrosión y la acción de ácidos orgánicos. No es tóxico y es insípido. Puede ser blando y maleable. Ya se conocía hace más de 2000 años antes de Cristo en lo que hoy es el territorio de Irak. Además de la hojalata y los automóviles, el estaño es un componente de soldaduras. En aleación se usa para bloques de motores, metales para usos hoy espaciales, tuberías, cerámica, barnices, pinturas, peltre, campanas, tubos de órganos, revestimientos diversos, revestimiento en láminas continuas de vidrio. Es en suma un metal con muchos usos que tuvo sobre todo en la primera mitad del siglo XX un papel estelar en el desarrollo de la industria mundial. Pero no en vano se conoció a este metal como Diabolus Metallorum, metal del diablo. En Bolivia el estaño fue mucho más que simplemente un mineral.
tuvo que ver con la política, con la economía, con el destino de la propia nación. La economía de La Plata, desplazada por la crisis, es sustituida por la economía del estaño, lo que permite que los conservadores sean sustituidos por los liberales. Pero no fue en paz ni por la vía electoral, fue por la vía de la confrontación y de la guerra. La guerra civil entre bolivianos, norte contra sur, en 1898 y 99, marca precisamente la importancia crucial que el estaño tuvo para que el primer presidente liberal fuese José Manuel Pando, llevado al poder por los indios aymaras que fueron luego desplazados por quienes serían los grandes terratenientes del altiplano y de los valles. El estaño jugó allí un papel preponderante. La coincidencia se da también en ese año, el comienzo del siglo XX, 1900, cuando se descubre la veta más rica del mundo en dos cerros que se harían famosos, Yayagua y Espíritu Santo. Entre 1860 y 1910, Bolivia vivió fundamentalmente de tres rubros. El tributo indígena, por momentos casi el 50% de los ingresos del erario nacional. Otra paradoja. La sociedad oligárquica que quería construir una nación prescindiendo de los indígenas vivía en gran medida de ellos. Otro ingreso muy importante, el de la goma, que tuvo su momento estelar en la primera década del siglo XX. Allí está la figura de Nicolás Suárez y, por supuesto, la minería. Pero la maldición del estaño significó un país básicamente monoproductor. Los grandes mineros se olvidaron del concepto de diversificación económica. Entre 1900 y 1952, y aún años después, Bolivia sería fundamentalmente un país minero y esencialmente un país estañífero. Esto marcó terribles limitaciones en el crecimiento y el desarrollo de la patria. Los varones del estaño prefirieron el control remoto, el manejo detrás de bambalinas de la política del país. Ni Patiño, ni Aramayo, por supuesto, Hochschild, no ocuparon cargos relevantes en la política del país y menos la presidencia de la República. Pero sin ninguna duda, el superestado minero manejó la política y la economía del país entre el 900 y el 952. Entre 1850 y 1900, la producción mundial de estaño sube de 18.000 a 82.000 toneladas. Es todavía una producción pequeña en relación a lo que vendría, pero Bolivia entonces era insignificante en el contexto mundial de los productores. Entre 1850 y 1900, el país exportaba entre 3.000 y 9.000 toneladas de estaño. Sería a partir del increíble descubrimiento de la Salvadora que el país da el salto gigantesco y se convierte en el segundo productor mundial de estaño. Este cambio dramático se liga con la figura de Simón Patiño. Para encontrarlo, tenemos que ir hasta Santibáñez, en el departamento de Cochabamba. En el año del Señor de 1860, a los 2 días del mes de junio, el teniente de cura de este beneficio de Nuestra Señora de las Nieves de Caraza bautizó solemnemente, puso óleo y crisma a un niño del día, hijo natural de don Julián Abasto y de doña María Patiño. Se le puso el nombre de Simón. Le tocó a Roberto Querejasu descubrir el acta de bautismo en el propio Santibáñez, en lo que entonces se llamaba Caraza, el acta de bautismo de Simón Patiño, que termina con varias de las preguntas de los mitos e incluso de los inventos sobre su origen. Pero vamos a encontrar en Patiño algo más que simplemente el misterio de una infancia poco conocida. Vamos a encontrar la naturaleza del personaje, nacido en el corazón mismo de Bolivia, en Cochabamba. ¿Cómo pudo ese humilde boliviano nacido en Santibáñez convertirse en uno de los 10 hombres más ricos del mundo? ¿Cómo pudo construir